pesado. Pero independientemente de cualquiera que le salga, esas son las mismas unidades. Los amperios son los amperios y los voltios son los voltios. Ahora el prefijo es el prefijo. Y en lo que sigue, la tercera y la cuarta unidad, vienen muchos prefijos. Pero siguen siendo lo mismo. Entonces, el mismo consejo, yo se lo di si fueron a la revisión, porque fue el viernes, o sea, antes del examen, por eso lo hice antes del examen, para que les sirviera, ¿verdad?, para este examen. Porque en eso sí ahí sí les sería en contra de ustedes, ¿verdad? Eso es que no se aprendieron los prefijos y aún siguen teniendo problemas. Por el primer examen yo puse muchas notas. Estudiar el prefijo porque hicieron mal conversión de mil y micro. Y esos eran los valores que usamos porque las corrientes son de mil y de micro. Estas corrientes que trabajaron kilos, son muy grandes, pero ustedes ya han usado desde que están en 111, vienen con kilómetros, por ejemplo. Entonces usan el kilo, K. Acá ya la conocen, ¿verdad? El kilo ampere tienen que quitar el prefijo, la K es 10 a la 3. ¿Verdad? O sea, multiplicar por 1000 o usar el prefijo 10 a la 3, ¿verdad? Eso, y les van a eso sí, quiero aclararlo, ahora van a seguir saliendo prefijos, ¿verdad? Pueden salir mega, giga, ¿verdad? Y esos son prefijos, la G mayúscula, la M mayúscula, ¿verdad? Pero esa es una tablita, ¿verdad? De los prefijos y yo les compartí eso desde la primera clase, ¿verdad? Les mandé, de hecho, ese repaso introductorio de 111, ¿verdad? Que son una tabla de los prefijos. Y cada examen le voy diciendo lo mismo. Yo puedo agarrar cualquier prefijo que aparezca en el ejercicio, pero les puede salir cualquiera, ¿verdad? Son varios, está femto, pico, nano, mili, micro, para mencionar. Los pequeños y los grandes son mega, giga, kilo, tera. Entonces, hay que aprendérselos ahí porque digamos, en la cuarta unidad se usan grandes, bueno, sí, los grandes. Después puede aparecer teras. Si hacemos ejercicio con teras, pues lo hacemos. Si no digamos, no lo vamos a hacer, pero es un prefijo. Desde cualquier prefijo que le parezca, usted debe identificar. Los prefijos es de 111 y son de los mismos, ¿verdad? Son mili, pues debe poder manejar cualquiera, ¿verdad? Aquí siempre usamos prefijos, porque sí recuerdo que estuvimos trabajando siempre en todas las unidades aparecen ejercicios con prefijos, porque se trabajan en diferentes eh, valores, podríamos decir, porque las unidades son las mismas, ese prefijo no le cambia a la unidad, que quede claro. Kiloamperes no es una nueva unidad, ni kilovoltios no es una nueva unidad. La unidad sigue siendo amperio y la unidad sigue siendo voltios. Entonces, lo que tenemos que manejar son los prefijos, porque al verla acá, yo debo quitarla acá. ¿Cuánto vale K? 10 a la 3. Entonces, o sea, lo tenían que colocar ahí el valor del prefijo y ahí usarlo. En el primero aparece en milisegundos y alguien sí me preguntó en el examen y ya no le dije yo porque ese es un prefijo, milisegundo, ms. Esa no es una nueva unidad tampoco, son segundos, lo que pasa es que tenía un prefijo, mil, ¿verdad? Que es 10 a la negativo 3 y estaban los kilos, miliampera y otros, unos prefijos que le salieron kilo y mili. En el examen anterior le salieron nano y micro. Entonces pueden salir cualquiera dentro de la tabla. Eso es lo que les quiero aclarar, ¿verdad? Porque se pueden usar cualquiera, ¿verdad? Uno que otro. Aquí solo salieron dos prefijos, los kilos y los mil. Pero podría ser cualquiera que esté en la tabla. Eso es lo que quiero yo aclararles y que se vayan a aprender a esa tabla, porque puede venir cualquiera. Entonces usted aprendió la unidad tal como la vimos. Ahora, la otra letra que le puede aparecer es el prefijo, pero para poderlo identificar tendría que
estudiar pues bien los prefijos, ¿verdad? Porque puede ser cualquier prefijo, ¿verdad? De los que hemos usado o, o de los que esté ahí. Eso depende del número, ¿verdad? Si es un número bien grande, entonces van a usar giga. Si son números pequeñitos, entonces pueden usar micro o nano. Entonces depende del número, ahí es en sí el dato. Pero la unidad sí es la misma, pero ese prefijo sí, ¿verdad? Y los que fueron la revisión, yo se los escribí en la pizarra, de los errores más comunes que tuvieron fue que no manejan un prefijo, pero acá los prefijos se estudió desde 111 y también yo les mandé un correo donde está conversiones y donde estaba la parte de los prefijos también, lo mandé al inicio. Y siempre en los ejercicios, por ejemplo, de campo, estuvimos trabajando con lo que fueron milis y micros, o sea, siempre hemos trabajado con prefijos, ¿verdad? Y en la anterior también usamos prefijos, creo que usamos los megas, porque aquí siempre van a haber prefijos. Entonces, estos datos van a haber prefijos, van a haber unidades en centímetros que deben de pasar a metros, van a haber unidades en kilómetros que hay que pasar a metros, ¿verdad? Entonces, eso siempre está, eso siempre va a aparecer en los 4 exámenes, prefijos y conversión. Y ya deben de manejar, por eso se estudia bien la unidad que trabajamos en el sistema internacional para poder identificar si tenemos que hacer alguna conversión o si tenemos que quitar un prefijo, ¿verdad? O sea, se pueden quitar un prefijo o colocar un prefijo, ¿verdad? Pues se acuerdan todas las cargas que mirábamos estaban en microculón, por ejemplo, en miliculón, esos eran prefijos. ¿Verdad? Entonces, estos no cambian la unidad, son prefijos que para poder trabajar lo tenemos. ¿Qué pasa si alguien no lo cambió? Bueno, como les decía, va a revisarse todo el procedimiento y solo se va a marcar ese error, pero se le revisa todo lo demás. Entonces, ese es mi punto, ¿verdad? Si en algo se traban usted en el examen, no lo deje sin hacer, no sabe qué hacer con eso. Bueno, pueden ya de pelear. Si no sabía, no se sabía el valor, pues trabájele con ese. No va a estar bueno, pero se va a revisar el análisis, el procedimiento y se va a marcar y penalizar y cerrar, pero no es que va a estar totalmente malo, ¿verdad? Entonces, ese es un consejo, ¿verdad? Cuando se queden trabados en algo, y si solo es eso, usted avance, ¿verdad? Porque sí hay reconocimiento, ¿verdad? Sí, por el tratamiento de datos, ¿verdad? Por ser una clase que es analítica, que hay parte conceptual, entonces nosotros revisamos procedimientos, revisamos análisis, pero si se quedó ahí y no avanzó por eso, entonces ahí ya no se le puede revisar. Entonces, consejo para el tercer, cuarto examen, ¿verdad? Si tienen eso es que siempre los trabajen, ¿verdad? Traten de trabajarlo en orden. Porque también me acuerdo en el primer examen estuvo lo del, le dieron el área en centímetros cuadrados. El área había que convertirlo a metros cuadrados. La mayoría lo identificó que había que convertirlo, pero hicieron mala conversión. A ver, pregunto, ¿cuál es la relación de metros cuadrados a centímetros cuadrados? ¿Quién me puede decir? De metros cuadrados a centímetros cuadrados. Yo se las marqué Un, a varios en el examen y se las un- escribí, ¿verdad? Ujú. un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Muy bien. Pero ¿qué pasó en ese examen? Muchos pusieron un metro cuadrado, 100 centímetros cuadrados. Elevaron el metro, pues elevaron el centímetro, pero no el 100. Y dejaron el 100. Ese es un error, ¿verdad? Entonces, ese error fue un error de conversión, que conversiones es un tema de 111 y yo recuerdo habérselos dado en clase, ¿verdad? Las cosas que yo les digo, ustedes deberían como tener una hoja de apuntes, o sea, que no se mezcle con todo el contenido y que lo vayan sacando como por aparte, ¿verdad? Para que le den énfasis. Por ejemplo, eso yo digo prefijo, lo dijo en todas las clases, entonces deberían notarlo. Como tener una hoja blanca, pues aparte de todo lo que escriben. Parece lo que hace de tomar fotos no es bueno porque no es lo mismo como que yo tome nota, yo le pongo asterisco, dijo eso, lo hago en un recuadro, porque cuando yo estudie yo lo veo, si solo tomo la imagen, en la imagen no hay nada.
¿verdad? Entonces yo debo tomar notas personales, o un apunte, ¿verdad? Un cálculo, aquí tal cosa, o las áreas, ¿verdad? Entonces, aquí en esta nueva unidad vamos a volver a trabajar con áreas, por eso me acordé. Entonces, dejen de manejar las conversiones centímetros a metros y aún podría parecer un milímetro. Entonces, le digan, eso no, eso no lo vi, pero eso es conversión, eso ya se podría hacer cualquier cosa de conversión, ¿verdad? Y eso debemos de manejarlo. Pero, como le digo, en el peor de los casos, si usted no lo sabe, pues trabájelo así, pero haga su tratamiento de los datos, porque recuerda que eso debe manejarlo, ya sabemos, pero eso no es biofísica, eso fue 111, que es nuestro requisito. Pero entonces, pero usted siempre demuestre pues lo que aprendió, lo que se le esté evaluando, si tenía que calcular una potencia, si tenía que calcular una resistencia, hágalo, porque eso es el tema que vamos a evaluar, ¿verdad? Y bueno, hay un error, pero se está evaluando el tratamiento de los datos, ¿verdad? Con respecto al tema nuevo. Pero no lo deje en blanco, ¿verdad? Sino que trabájelo, trabájelo, y lo otro también era aprenderse la parte de las unidades. Esas son de las cosas que marqué más en ese primer examen, ¿verdad? Que espero que hayan menos. A ver, ese de los prefijos, ya di ya la solución y hago también, ¿verdad? Un llamado para que, es que no hay de otra, memorícenselas, ¿verdad? Todas, porque en el cuarto unidad se usan igual bastantes prefijos, ¿verdad? ¿Cuáles? Pues cualquiera, porque depende. Si el número es pequeño o grande, vamos a ponerle un prefijo. Prefijos son prefijos, pero puede ser cualquiera. Usted se aprende bien la unidad y la letra extra, pues va a ser un prefijo, ¿verdad? Tienen una tabla completa. Déjenme ver, yo creo que por aquí tengo esa presentación. El del tema 1 es entonces esta tablita para mostrársela y que vean ustedes que de ahí puede ser cualquiera, ¿verdad? No la tengo, ¿desde dónde se las mandé? Que déjenme compartirse, porque eso sí, eso que mencionaron es bastante importante, ¿verdad? Porque ya lo vi, ya marqué eso, y si volvemos ahorita con esos mismos errores, debemos de aprenderlo bien para el tercero o el cuarto, porque si no vamos a seguir con ese mismo problema de los prefijos. Y esos prefijos no tiene más que se los aprendan. Esos son aprendidos. Y ya esos no son, por decir, explicados, son aprendidos, aprendidos. Aquí, presentaciones físicas, entonces, ¿qué es el que es entonces? No. Este es 111, la primera clase, 111, porque aquí están los prefijos. Aquí están. Estos son. Esos son los prefijos, ¿verdad? Y entonces les puede salir cualquiera, ¿verdad? T mayúscula, terabyte, terametros, teramperios, teravoltios, terawatts. Es un prefijo que es 10 a la 12, gigabyte, es que eso es lo que más hemos escuchado, ¿verdad? Pero puede estar en cualquiera, gigavoltios, gigamperios, gigawatts, se les puede salir también, 10 a la 9, es un prefijo, megavoltios, megamperios, megawatts, kiloamper, kilovoltios, hecto, y este es otra, miren, hecto, entonces, hectovoltios, hectoamperios,
Deca, que es un 10. Deci. Aquí vamos a usar el decibel. No está nuevo. Por el otro lado, centímetro. Pero puede ser centiamperios, centivoltios, centiwatt. Entonces, si salía CW, por ejemplo, entonces era centiwatt. Pues, y tal vez no lo hubiesen visto. Pero miliamperios, milivoltios, miliwatts, microamperios, microvoltios, ¿entienden? No sé si me han comprendido. Entonces es un prefijo y se lo pueden poner a cualquier variable. Nano, nanoamperios, nanovoltios, nanowatts, picoamperios. Pero esta letrita, ¿ve? Como usted sí sabe bien la variable, entonces esta letrita le va a decir a usted que es un prefijo, ¿verdad? Y tenemos prefijos en mayúsculas, prefijos en minúsculos, pero hay que aprendernos el nombre y también esto, a qué equivale, ¿verdad? Aquí está fento y ato. Entonces, si no lo tienen o ya lo perdieron, entonces captura eso, ¿verdad? Y es aprendido, eso no lo pueden llevar a examen, se deben de aprender, ¿verdad? Ese es el valor que van a aprender. Yo igual voy a seguir usando prefijos porque siempre usamos prefijos. No le puedo decir si voy a usar el que va a salir en examen, pero puede salir cualquiera de la tabla. Le vuelvo a aclarar, puede salir cualquiera, ¿verdad? Pero el tratamiento de los prefijos es el mismo que usamos para la primera unidad, que usamos muchos prefijos. En esta segunda unidad usamos los micros, ¿verdad? O sea, sí usamos prefijos, siempre usamos prefijos. Pero esta es toda esta tabla, ¿verdad? Cualquier prefijo pueden utilizar. Lo que debo saber yo es el nombre, ¿verdad? Y cuál es ¿verdad? El múltiplo, ¿verdad? Porque ese es el que vamos a sustituir. Entonces, eso es muy importante, excelente observación, ¿verdad? Pero más bien yo se las devuelvo, que se las debe de aprender todas, ¿verdad? Todas, porque cualquiera podría salir. Entonces, tenemos tiempo, ¿verdad? Ya algunos, yo sé, algunos ya lo saben, ¿verdad? Y también aclarándole, las unidades sí son las mismas. Estos se llaman prefijos, ¿verdad? Y no cambia la unidad. Son como a ayuda cuando queremos escribir números de dimensiones muy grandes o dimensiones pequeñas. Para eso sirven los prefijos. Ok, ¿alguna otra consulta o algún otro comentario? Pero igual, mira, estamos aclarando y también resolviendo para ejercicios posteriores, pero faltan todavía 2 exámenes más. Entonces es importante ver qué podemos hacer para mejorar en los otros exámenes. No he revisado, ¿verdad? Pero siempre me gusta escuchar para ver qué es y también aclarar, es decir, aclararles, ¿verdad? Aclararles sobre los exámenes o sobre ejercicios. ¿Alguna otra? Eric, Dígame. eh, había algo raro en el circuito 2 y al salir algunos comentaron de que había una línea del circuito en el que estaba en el examen que estaba en cortocircuito. Sí, ese corto, sí he escuchado, creo que en general escuché eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí recuerden que el examen, pues quien lo hace es el coordinador y realmente pues no. Sí se pidió que nos dejara a los maestros pues estar en la discusión, ¿verdad? Y ustedes se fijan, igual he revisado varios libros y no, les tiran corto, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que les digo, ¿verdad? Ese ejercicio igual yo voy a revisar todo lo que hicieron, ¿verdad? No, si no tomaron en cuenta el corto va a estar malo, porque no solo es eso, ¿verdad? El ejercicio era otra cosa, pero si lo dejan en blanco, ahí sí es problema, ¿verdad? Entonces siempre vayan trabajándolos, aunque se traben, pero vayan haciendo los procedimientos que hicimos en clase. Yo en eso me voy a fijar en los que me aclararon, ¿verdad? Porque ahí lo que tenían que ver, tener ustedes en cuenta, o sea, el concepto sí lo tenían, ¿verdad? O sea, si usted lo iba reduciendo, ¿verdad? Porque como lo redujo, al final los que hicieron bien la reducción les quedó un paralelo, una resistencia con el corto.
es lo que les quedó. Si redujeron bien el circuito, les quedaba el paralelo con el cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa en ese corto? ¿Cuánto vale la resistencia? Pues es una línea, no hay resistencia. Ven que no había colochito. Eso sí se miraba claro, no hay colochito, no hay resistencia. Si no hay, ¿cuánto vale? Cero. Y pues usaban el valor de cero para hacer el cálculo. Claro, como les digo, eso es eh, él puede decir eso, pues eso no es complicado. Si ya estudió los circuitos, pues puede ver eso, ¿verdad? Pero del punto para un estudiante de medicina, pues puede ser complicado. O igual, en general, para un estudiante de física, diría yo, ¿verdad? Yo, pues, estudié ingeniería eléctrica, pues no lo veo así, pero sí pienso que para un estudiante de física no es tan directo. De hecho, el libro no tiene ejercicios así con cortocircuitos, ¿verdad? No lo vi ni en Serway ni en CMake. Para eso él lo diseñó. Entonces, por esa parte, pues sí les doy la razón, pero de igual forma les digo, como lo trabajamos, ¿verdad? Porque si ven el corto, podían eliminar de un solo todo eso. Pero si no lo vieron, el análisis normal del estudiante era simplificarlo. Al simplificarlo, me quedaba el corto en paralelo con una resistencia equivalente que traían. Allí tenían todos que haber llegado. Esa parte sí. Independientemente que esté el corto, no, a esa parte tenían que haber llegado. Ahora, el corto y esa, ¿qué pasaba ahí? Pues en el corto es un alambre. ¿Cuánto es la resistencia? Pues si no hay, ¿cuánto sería el valor? Cero. No hay, ¿verdad? Algo que no hay. Ninguno. Eso se traduce en número cero. Y al hacer cero, ¿verdad? Con una resistencia, eso le tira de valor cero, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que algunos igual lo terminaron. No sé si vieron el cero o no, encontraron un valor, pero lo terminaron e hicieron todo lo demás. Entonces yo lo voy a revisar el ejercicio completo, ¿verdad? Y marcaré ese como un error, pero no es que lo van a tener malo, eso sí, no, ¿verdad? No van a perder un ejercicio por eso es un error. No vio el de arriba la cero ahí, pero es un error, no es que está malo. Solo se revisa todo. Yo sí, eso me imagino que van a andar como pensando, preocupados. Igual si tienen dudas, pueden levantar la mano a mí o a alguno de los instructores, ¿verdad? Que me preguntaban, yo les decía, no les decía, pero si les preguntaba, ¿y cuánto vale su resistencia? No hay. ¿Y entonces cuánto vale? Cero. Ah, bueno, les digo. Entonces, si hay dudas, pero ustedes pueden preguntar, pueden consultar a los instructores. No les vamos a decir, pero sí les podemos decir como ayudarles a aclarar la idea, ¿verdad? De los que dijeron, sí sé que algunos sí lo aclararon, o otros ya lo tenían, y otros pues sí no hallaron qué hacer. Pero de igual forma, ¿verdad? Como trabajamos el circuito, se va a revisar todo el tratamiento del circuito, ¿verdad? No solo eso, porque no solo vimos resistencia, vimos potencia, vimos corriente, vimos las reducciones, todo eso que trabajaron es trabajo, ¿verdad? Todo eso es trabajo. Eso tiene también puntaje, ¿verdad? Y si lo terminó, pues también todo el análisis, procedimiento, planteamiento, análisis de datos, o sea, muchas cosas que se revisan, ¿verdad? Que también fue usando las unidades correctas, todo eso es manejo de los datos, ¿verdad? Y a eso pues sería marcado pues como un error y se va a penalizar, sí, pero no lo va a perder todo. Otra consulta, Ajá. no tan relacionada al examen, pero a mí se me cuesta un poco ir a las revisiones y he estado esperando el documento con las notas para por lo menos saber cómo me fue. Ah, ok, sí, eso es cierto y se me olvidó a las 8 decir, no las he subido porque quería aclararles algo. Entonces la puedo subir hasta mañana en la tarde porque no hablé esto con los de las 8, entonces. Pero es bueno que vayan a la revisión. Esta revisión no va a ser un día clase, pensé que el viernes era mejor día, pero vamos a hacerlo un día clase. Voy a intentar dejarla entonces por
ya en la última, antes del examen, vamos a ir a una revisión, porque es bueno para que vayan a ver, porque como les digo, en el primero hubo el problema de los prefijos, problemas de esa conversión. Y sí puede haber que haya de los cálculos, ¿verdad? De los temas, pero eso yo lo anoto, ¿verdad? Porque eso está al inicio, en los datos, ¿verdad? Cuando hace la conversión, cuando usa los prefijos, y ya me lleva el dato mal, y son cosas que podemos corregir, porque eso es datos. Entonces, sí es bueno que vayan a las revisiones, ¿verdad? Eh, pero bien, yo los voy a subir por los que si no pueden o son de afuera y solo están viniendo a los exámenes, yo entiendo. Pero lo que les iba a decir, yo voy a subir la nota en base a puntos oros. ¿Qué son puntos oros? ¿Cuánto vale cada examen? Vamos a ver. 70. No, 23 puntos oros. No, el examen vale 100. 70 de práctico y 30 de preguntas. Son 100%. ¿Verdad? Pero la clase no se valora al 100 a por exámenes también, ¿verdad? Tienen los certificados, tienen la prueba, tienen el laboratorio y eso está aquí en la planificación. Estamos a buena fecha de discutir todo esto. Esto es muy importante porque debemos tener claras las notas, cómo son. Mire, entonces cada examen equivale a 23 puntos, ¿verdad? 23 más 23 más 23, 69. O sea, la clase en exámenes vale 69. Tenemos 31 puntos en acumulativo. Pero por eso les digo yo, tampoco, ¿verdad? Por una nota no se retiren, sigan trabajando porque no, bueno, no es que está bien, ¿verdad? Pero no es que debe de pasar con 80 todos los exámenes, porque no son los exámenes, ¿verdad? Hay 30 puntos de acumulativo, ¿verdad? Entonces hay que trabajar todas las áreas, ¿verdad? Claro, y haciendo lo mejor en cada una de ellas, ¿verdad? Pero solo el examen no es definitivo, es lo que les quiero decir. El examen vale 23 puntos oro. Entonces yo voy a subir las notas en puntos oro, porque los certificados están en puntos oro y las pruebas están en puntos oro, ¿verdad? Hay cuatro pruebas, 3, 6, 9, 12 puntos oro. Hay 5 certificados en los cuales están distribuidos 4 puntos oro y tienen 15 de laboratorio. Entonces, sumamos estas 4 cantidades y hacen el 100. ¿Sí? Entonces, yo voy a subir las notas, pero en puntos oro, 23. O sea, no, entonces ven 2, no es que sacó 2 de 100. Ven 5, no es que sacó 5 de 100, sino que va a estar en puntos oro. ¿Cómo calculo puntos oro? Es mi nota, la multiplico por 0.23. Ver cuánto sería 60 en puntos oro. Hagan ese cálculo. Que eso es importante que también que tengan claro la evaluación. ¿Cuánto equivale 60 a puntos oro? 13.8. Muy bien. ¿Me van entendiendo, verdad? 13.8. Pero es con respecto a 23. Entonces yo voy a subir la nota en puntos oro, ya convertida, ¿verdad? Porque no me interesa subir. Tiene 40 y después no va a entender porque va a sumar ese 40 con los 12. Uy, ya pasé. No, es un punto oro, ¿verdad? Lo que sí, ¿verdad? Hay que recordar que hay 3 exámenes, primera, segunda y tercera. Se va a eliminar la nota más baja de los 3. El cuarto no se elimina, es obligatorio. Esa sí no se va a eliminar. Aquí lo decía, ¿verdad? Usted lo firmó, que lo revisamos esa vez, ¿verdad? Entonces tienen los 3 exámenes. De esos 3 quitamos el más bajo de los 3, quedan 2 notas, y con la cuarta pues hacen los 69. En los casos me dan los 4, ¿verdad? Porque si tuviera uno 23 de más, la nota sería por 123. Vamos a quitar uno de los 4, pero dentro de los 3 primeros. Entonces, por eso es que no se las he subido, ya las tengo todos revisados, ¿verdad? Pero quería aclarar que voy a subir la nota en base a 23, que son los puntos oro.
Entonces, ya mañana la tendrían, ¿verdad? Pero igual en la segunda revisión voy a llevar nuevamente el examen 1 y examen 2, pues sí, pueden venir a la segunda revisión. Entonces, ahí revisa su primer examen, ¿verdad? En cualquier revisión, este, eh, yo voy a andar cargando siempre los exámenes para que vayan viéndolo, ¿verdad? Más no solo ver las notas, siempre es bueno que lo revisen, ¿verdad? Para ir aprendiendo de los errores. Bueno, y aquí, ¿verdad? Que tenemos para la tercera unidad. Muy bien. Para la tercera unidad tenemos la prueba y un certificado. La actividad 3 puntos, y el certificado que se vence dice el 20 de noviembre. Ya está habilitado, escuchen bien, tomen nota de todas estas cosas que les estoy diciendo. Ya está habilitado para que entreguen el certificado. Entonces ya lo pueden empezar a subir. Los que ya lo tienen. Desde el 30 de octubre se habilitó. Fecha máxima de entrega es el 20 de noviembre. Máxima, no es que se va a abrir. Si ya lo hizo, súbalo. No esté esperando que sea 20. Se va a internet, se arruina el campus, no lo puede subir, no sé. Su computadora, su celular, hágalo de ahorita, ¿verdad? Hoy es primero, con 20 días de antelación se les está recordando, ¿verdad? Recordando porque ya tienen esto. Entonces, vayan subiendo ya su certificado, ¿verdad? Vale un punto oro, ¿verdad? Entonces, vayan subiéndolo ya, ¿verdad? Con subirlo y a ver, y salir su diploma, su nombre, ¿verdad? Ya tiene un punto. Entonces, no lo dejen para después. Igual les recomiendo ir haciendo el 5, porque en diciembre, ¿verdad? Todas las clases están cerrando. Ahí es muy cargado, ¿verdad? Entonces, no dejen para último, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y ya los van subiendo cuando los van entregando, ¿verdad? Y esas son fechas máximas de entrega. No, no que hasta esa fecha lo van a entregar. Bien, ahora le puedo enseñar. Bueno, no sé si había otra consulta o algún otro comentario. ¿Qué viene para este tercer examen? Anote. Solo una Sonido. consulta más. Sí, bien. El tercer examen es el 16 de noviembre, ¿no? Vamos a ver. Sí, 16 de noviembre. Miércoles 16 de noviembre, dice. Ok, solo era esa curiosidad. Sí, miércoles 16 de noviembre de 10 a 12. Correcto. Bien, entonces anoten. ¿Qué viene para el examen? Sonido. Capítulo de sonido. Que tenemos ahí intensidad, nivel de intensidad, efecto Doppler. Son los temas fuertes. Luego tenemos los fenómenos de onda, que es la parte de reflexión, refracción, que lo engloba la ley de Snell. Y otro tema que es la parte de los lentes, ¿verdad? Esos tres temas son los que vienen: sonido, fenómenos de onda y los lentes. La parte de sonido, quiero que hoy la estudien, ¿verdad? Recuerden que el sonido es una onda sonora, perdón, y que las ondas, ¿verdad? Usan medios para transmitirse, ¿verdad? Por ejemplo, el sonido, a nosotros, ahorita, ¿qué medio estoy utilizando yo para transmitir el sonido? El aire. Que el aire no lo perciben como medio. El aire, ¿verdad? Nosotros hablamos en el aire. Entonces, ¿cuál es el sonido en el aire? Dice, cuando está a 0 grados Celsius, la velocidad del sonido es 331.
cuando está a 100 grados Celsius es 387. Hay una relación o una fórmula, vean, para calcular la velocidad del sonido según la temperatura. Entonces, 331 más 0.6 por TC. TC significa temperaturas en grados Celsius. Ahora bien, anoten, y es donde les digo yo que anoten, que tengan esa hojita blanca para cuando vayan a estudiar. Ella dijo que estudiar estas cosas. Aparte de lo que ella estudió, que estudie esto. La temperatura debe estar en grados Celsius, ¿verdad? Cuando estamos usando esta fórmula. ¿Qué va a pasar si en el examen le da una temperatura en Fahrenheit? Debe de convertirla a Celsius. No le va a salir la fórmula de conversión de Fahrenheit a Celsius. Porque las conversiones de temperatura usted las vio en 111, que es la clase requisito. Y hay un ejercicio, ¿verdad? Lo que agarro y me sale en Fahrenheit, lo voy a convertir. Si no agarro uno, es lo que les digo, no me van a decir, usted no me hizo de esto. Pero Fahrenheit, se entiende, son escalas de temperatura y son cosas que usted ya debe saber porque se le pide un requisito, haber cursado y aprobado 111. En 111 usted aprendió 3 escalas de temperatura, Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Aquí yo le hago la aclaración, eso debe estar en Celsius. Si se lo dan en Kelvin, haga conversión. Si se le da en Fahrenheit, haga conversión. Y todavía lo estoy aclarando mucho antes del examen. Apréndase las conversiones de temperatura. En el examen no me digan, mire, me dio Fahrenheit, deme la fórmula. No, eso sí tenía que memorizársela. Habérsela aprendido cómo pasarla. ¿Estamos claros? Estamos anotando, vayan anotando, ¿verdad? Porque ya ha pasado en los exámenes, aparecen Fahrenheit y no saben qué hacer. Entonces, se les dice. Ahora esta formulita también, se les dice temperatura ambiente. ¿Cuánto es la temperatura ambiente? Alguien me dice, y eso no es de ahorita, esto es de 111, ¿cuál era la que habíamos definido en el curso de física 111 como temperatura ambiente? 20 grados Celsius. Muy bien, 20 grados Celsius. Miren, ese ya va a ser un dato. Pero el problema puede decir temperatura ambiente. Como les digo, podríamos hacer un ejercicio, podríamos no hacer, pero esa palabra usted ya debe de conocerla. Entonces hay cosas que ya, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que se van a ver acá que se pueden meter la mayor parte, ¿verdad? Pero a veces no se incluyen todas. Pero esas cosas usted ya las sabe. Entonces, aquí cuando estoy hablando y la estoy viendo, yo les digo, ¿verdad? Pero el ejercicio pues no los invento, yo los agarro del libro, ¿verdad? Sí, agarramos uno, otro, pero sí les voy, por eso les digo, hagan notas, porque con eso usted, donde lo vea, lo va a identificar. La temperatura ambiente, 20 grados Celsius. ¿Cuánto es la velocidad del sonido para la temperatura ambiente? Y ese era el dato que usábamos nosotros para la velocidad del sonido. Ahora van a ser más estrictos, porque depende de la temperatura, van a usar el valor exacto para esa temperatura. Pero a ver, hagan el cálculo y así probamos esa fórmula. Para 20 grados Celsius, ¿cuánto es esa velocidad? Aplique esa fórmula que tengo ahí ampliada. 331.6 por la temperatura ambiente. ¿Cuánto le da? 343 metros por segundo. Correcto. Entonces, y esa es la que usábamos nosotros, 343. Se me decían temperatura ambiente 343, pero ahora ya sabemos de dónde salen esos 343. Y no siempre ahora vamos a usar 343, sino que depende de la temperatura, ¿verdad? Si me dicen temperatura ambiente, depende. Miren que según el medio la velocidad varía. ¿Cuánto es la velocidad del sonido en el agua? 1500 metros por segundo. Pero entonces importa el medio, ¿verdad? En donde esté viajando la onda. Miren, dice, ocurre una explosión a una distancia de 600 kilómetros. Miren, ahí está un prefijo, K.
kilómetro, ¿verdad? Yo lo que siempre aparecen los prefijos. Y dice cuánto tiempo transcurre después de escuchar la explosión antes de que la persona pueda escuchar. Suponga que la temperatura es 14 grados Celsius. Calculan la velocidad del sonido para 14 grados Celsius. Despejamos para el tiempo como distancia sobre velocidad. Y si se fijan aquí, ni siquiera puede la conversión. Ya se da por entendido que usted esos 6 kilómetros los pasó a metros. Y todo el prefijo kilo y lo pasó a metros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya eso es algo que ya aprendimos a hacerlo cuando llevamos la parte de ese entonces. Entonces sería 6 por 10 a la 3, ¿verdad? La distancia entre 339.40 y les debe dar 7.68 segundos. Luego tenemos la intensidad de sonido y hay que tener claro, hay dos variables aquí. Intensidad de sonido y nivel de intensidad. Porque en el examen piden nivel de intensidad y están calculando intensidad. O piden intensidad y están calculando nivel de intensidad. Entonces aprendámonos a diferenciar. La una se llama intensidad, la otra se llama nivel de intensidad y tienen unidades diferentes. Entonces es importante aprender la variable y la unidad. Entonces la intensidad es potencia sobre área, ¿verdad? Y es una variable que me ayuda, dice, a describir la energía transportada por un sonido a través de la intensidad. La intensidad me explica eso, ¿verdad? La transferencia de energía de una región a otra. Entonces, intensidad es potencia sobre área. Y ahí es donde les está diciendo con el área. El área se mide en metros cuadrados. Aquí podría volver a salir en centímetros cuadrados. Y hay que poder hacer esa conversión de entre metros y centímetros cuadrados. Podría aparecer en milímetros, ¿verdad? Estas ondas sonoras, ¿verdad? Son ondas esféricas. Entonces, el área para este círculo, ¿verdad? Sería esa onda, 4pi r cuadrado. Y r, pues es el radio para esa esfera, ¿verdad? Entonces, la potencia de una fuente 4pi r cuadrado es el área de una esfera de radio r. Acá hay una relación entre intensidad y radio. No voy a entrar mucho porque eso sí lo vamos a hacer en ejercicios. Hay ejercicios donde llegamos a estas relaciones. También creo que se las dan de fórmulas, pero yo siempre hago todo el análisis. Recuerden, como son del área de medicina, ¿verdad? Esta parte, estudiar el oído externo, oído medio, oído interno. Si tienen libros, ¿verdad? También de ustedes que haya más información, ¿verdad? Porque los de física son como limitados, ¿verdad? Que no es tanto su área. Ustedes pueden usar la bibliografía extra. No se conformen, ¿verdad? Y más en estos temas que están más reducidos en los libros de física. Aparte que al ser su área, pues está bien que vayan pues estudiando. Tenemos el nivel de intensidad. El nivel de intensidad me va a ayudar para cómo ordenarlo, ¿verdad? Tenemos intensidad y aquí serían sus niveles de intensidad, ¿verdad? Se hacen a través de una escala logarítmica. Generalmente lo trabajamos en decibel. Y miren que ahí realmente la unidad son los bel. Pero comúnmente se usa el decibel. Ya vimos en la tablita deci, que realmente era un prefijo, que era 10. Por eso aquí les dicen un bel es igual a 10 decibel. Pero independientemente que hubiera sabido esta conversión, si usted sabía el prefijo deci, pudo haber hecho la conversión. Entonces, pero bueno, ahí está la relación. Un bel igual a 10 decibel. Estas son las unidades que se utilizan para el nivel de intensidad. Y lea usted
¿qué le piden? Si les piden bel o si les piden decibel. La formulita esta, que es para el nivel de sonido, este nivel de sonido es beta, es una B. Y dice 10 por el logaritmo de I entre I sub 0. Esto me da a mí como resultado decibel. Si yo quiero ver, pues primero hay los decibel y después hago la conversión. Y tenemos aquí valores I sub 0, que es el umbral de audición, que es la intensidad del umbral de audición, 10 a la menos 12 watts metros cuadrados, que son las unidades de intensidad, watts sobre metros cuadrados. Y está el umbral del dolor. Eso creo que está en la anterior, que es un watt sobre metros cuadrados. Aquí está. ¿Verdad? Este es el umbral del dolor, la intensidad de un watt sobre metro cuadrado y la intensidad de audición I sub 0, que es 10 a la menos 2. Este es el valor más bajo de intensidad que escucha. Este es el más alto porque arriba de ese valor pues se puede dañar su oído. En niveles pues hacen la relación, ¿verdad? Y aquí están los decibeles. Algunos ejercicios no son tan directos de entender. Por ejemplo, si no he llevado la clase, no lo va a ver tan directo. Esta es la fórmula que vamos a usar y vamos a aprender a identificar en la calculadora que 10 logaritmos. Hay que usar paréntesis porque si no vamos a obtener otra respuesta. Tenemos por último, solo termino con esto, el efecto Doppler, ¿verdad? Lo hemos visto, están ustedes en una estación de buses o en una casa cerca de la calle, de una calle principal. Viene una ambulancia, vienen escuchando ese ruido, pasa la ambulancia, el sonido disminuye. Eso es el efecto Doppler, ¿verdad? Recuerden que son ondas. Se concéntrense en el carrito anaranjado. Viene aquí con la sirena, aquí vienen las ondas esféricas, ¿verdad? Y todas las ondas están pegaditas. El sonido es más fuerte. Cuando ya pasa, miren cómo se van formando las ondas, las de atrás. Son más espaciadas. Entonces usted ya lo escucha menor. Ya no escucha tan alto el sonido, ¿verdad? Entonces, aquí se ve, ¿verdad? Aquí que están formadas las ondas, ve que va pasando con las ondas y el producto. ¿Por qué lo escuchamos más fuerte? Porque lo escuchamos débil. Eso lo explica efecto Doppler. Importante es si usted se acerca a la fuente de sonido, si el sonido se acerca a usted, si se aleja, usted si se aleja la fuente, si los dos chocan de frente, si los dos se alejan, entonces está relacionada acá. Tarea, leer todo esto. Analizar estos símbolos, ¿verdad? Fuente acercándose al observador. La frecuencia que yo voy a percibir debe ser menor. Hay un menos en el denominador. Fuente alejándose del observador. La primera era acercándose. Usted quiere escucharlo fuerte, por eso hay un menos, ¿verdad? Porque en el denominador, entre más pequeño, es más grande la unidad. Fuente alejándose. Si se aleja, la frecuencia que yo voy a percibir es menor. Entonces hay un más, porque en el denominador, si hay una cantidad más grande, toda la unidad se hace más pequeña. El observador moviéndose hacia la fuente, hay un más, pero este es producto, no importa. Si hay una cantidad sumada, lo hace más grande. Un observador alejándose, si yo le resto alguna cantidad más pequeña y si lo multiplico, pues sería más pequeña que habérselo sumado. Entonces, estudiar estos 4 casos, pero no van a tener 4 fórmulas, vamos a usar una general, esta. Pero para esto ya debe de manejar los signos. Los que más le cuestan son los del denominador. Entonces, siéntese a analizar por qué en la fórmula aquí ponen un menos, porque aquí pusieron un más, porque aquí puso un más y porque aquí puso un menos. Tomando en cuenta esto, ¿verdad? ¿Quién se acerca? ¿Quién se aleja?
¿verdad? En examen y en los ejercicios debo utilizar esto para que aprendan a trabajar lo general, ¿verdad? No uno a uno, porque cualquier caso puede salir. O sea, con esta fórmula englobo los 6 casos posibles. Bien, entonces, hoy lectura completa y léanse el capítulo. Mañana vamos a hacer ejercicios. Hoy no quería empezar con un ejercicio sin que lean, porque este es un tema, podríamos decir, nuevo, ¿verdad? No tenemos referencia de lo que hemos visto anterior y por eso requiere mucha concentración, ¿verdad? En especial eso de la parte del efecto Doppler. Bien, mañana empezamos con los ejercicios y por favor, lectura hoy. Ok. Seguimos mañana. Está bien, buen día, ingeniera. Gracias.